In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Comenzamos la exposición de la tesis quinta con las peculiaridades de cada uno de los evangelios sinópticos y algunas indicaciones sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Como tenéis aquí en la tesis, nos vamos a ocupar, obviamente, la que división es muy sencilla, el Evangelio de San Mateo, probablemente escrito primero en arameo, se dirige a cristianos procedentes del judaísmo y va a insistir en el cumplimiento de las profecías y en el reino de Dios. El Evangelio de San Marcos, en cambio, depende más bien de la predicación de Pedro y se dirige a lectores gentiles, mientras que el de San Lucas está más vinculado a San Pablo y se dirige también a los gentiles. Ahí insiste en la salvación y en la misericordia divina que trae Cristo, y en el libro de los Hechos encontramos los inicios de la Iglesia. Con lo cual lo que iremos exponiendo será decir alguna cosilla sobre cada evangelio, especialmente el tema de autor, cronología y demás, y luego el mensaje principal y la estructura o disposición que tiene. En el caso de San Lucas agrupamos tanto el evangelio como los hechos. Claramente es una obra doble, tal como aparece por los mismos prólogos. Bien, pues comenzamos lo primero respecto al Evangelio de San Mateo. Fijaos que en el mismo Evangelio de San Mateo tenemos el relato de la vocación de ese cobrador de impuestos, Mateo, que llega a ser uno de los 12. Es curioso porque en Marcos y en Lucas se le denomina Leví, pero claramente se trata de la misma persona. Respecto a la autoría del primer evangelio, tenemos el testimonio de Papías, de finales del siglo I, recogido por Eusebio de Cesarea, y ahí habla claramente de que este evangelio está dentro de la tradición apostólica. Explica que San Mateo escribió unos sermones, talogia, en hebreo. Logia, que el mismo Papías y los autores griegos de la época entendían referido al Evangelio. Es curioso porque hubo exegetas alemanes del siglo XIX que pretendían que esos logia no eran el Evangelio, sino eran como una colección suelta de sentencias morales. Es curioso esto de que alemanes del siglo XIX pretendan entender mejor el griego que griegos del siglo I, pero estas cosas a veces pasan. De hecho, respecto a la autoría de este Evangelio, muchos han negado que fuera de Mateo, pero es curioso porque solo en el Evangelio de San Mateo se le denomina como Mateo el publicano, título que resultaba muy despectivo, mientras que Marcos y Lucas diríamos como lo tratan con más delicadeza, hablan de Leví de una manera más discreta. Y de hecho, Marcos y Lucas presentan como un gran mérito la cena que dio en su casa, mientras que el mismo Mateo, ese episodio como que no le da importancia, lo omite, lo cual, digamos, aparece un poco como el querer ocultarse aún dentro de su evangelio. Y por otra parte, el que este evangelio subraye especialmente la crítica a los fariseos, se entiende bien por alguien como él, que había sido publicano y conocía mucho los desprecios de los fariseos y se daba cuenta de que su justicia era meramente aparente. Por otra parte, si volvemos a los testimonios antiguos, San Ireneo nos dice explícitamente que Mateo había escrito para los judíos que se habían convertido al cristianismo y que la primera versión fue en hebreo. Esto, repito, esto también lo toma Ireneo de Papías. Supone además que hay en los lectores no solo un conocimiento, cierto conocimiento del hebreo, sino de las costumbres judías, que no las explica, mientras que Marcos y Lucas, como van a hablar para otro tipo de personas, sí se detienen a explicar estas costumbres. En cualquier caso, se debió hacer muy pronto la traducción del hebreo o del arameo al griego y incluso ya a finales del siglo I encontramos en algunos padres citas implícitas del texto griego. Respecto al momento de la composición, como ya comenté en la tesis anterior, es muy común entre los exegetas colocar esto después, la composición de los evangelios, después de la caída de Jerusalén, porque no pueden aceptar que haya una profecía de la caída de Jerusalén. Pero, como veis, eso depende de, digamos, esas afirmaciones dependen de presupuestos que en modo alguno están probados. Más bien, los testimonios de los padres, de nuevo, Eusebio de Cesarea, en la historia eclesiástica nos da a entender que este evangelio se escribió poco después de la dispersión de los
apóstoles hacia el año 42, por lo menos la primera versión en lengua semítica. Ireneo todavía nos da algún detalle más. Habla en el Adversus Hereses que es contemporáneo a la presencia de Pedro y Pablo en Roma. Parece referirse a los inicios de la Iglesia en Roma y ciertamente hay motivos para pensar que desde el año 42 o 43 San Pedro ya había dejado Jerusalén y es probable que hubiera partido para Roma, pero ahí tampoco tenemos muchos datos. En cualquier caso, ya os digo, el testimonio de Eusebio nos habla de una fecha muy temprana en la composición de este evangelio y de hecho toda la tradición lo sitúa en primer lugar. Por eso diríamos el texto arameo creo que no se debería situar más allá del año 50, aunque todo esto resulte bastante hipotético. Respecto al mensaje principal, podríamos decir que San Mateo va a subrayar el cumplimiento que Jesucristo ofrece a la ley. Se cumple lo que han dicho los profetas, se cumple la ley y esto quiere decir que ya se va a entender el sentido correcto de la ley, que es el amor y el de la justicia en fidelidad a Dios, frente a la casuística o los deseos de la manga ancha de escribas y fariseos. Por otra parte, en este Evangelio aparece continuamente la noción de reino de los cielos o reino de Dios, significan lo mismo. Procede un poco del anuncio que ya había en Isaías, aquí os pongo las citas, y en cuanto que es una buena noticia que Dios reina sobre su pueblo y la enseñanza divina estará en el interior, en los corazones de los fieles. No es un reino de tipo nacionalista, ni siquiera entra en juego el tema de derrocar a los invasores romanos, sino más bien el reino quiere decir permanecer fiel a la alianza, permanecer fiel a los dones de Dios y de hecho en muchas parábolas se habla de ese reino como algo que tiene que ir creciendo, como algo que tiene que irse desarrollando no solo interiormente, sino también en una comunidad que está congregada por el mismo Señor. De ahí digamos, las relaciones tan fuertes entre Jesucristo, el reino y la Iglesia. Quizá en el capítulo 16, con la confesión de San Pedro, esto es lo más claro. Por otra parte, fue el Evangelio más empleado en la Iglesia desde el principio, tanto por su carácter judío como por los elementos que aluden a esa universalidad del reino. Hay que notar la importancia que tiene la identidad de Cristo. San Mateo va dejando que los acontecimientos pongan de manifiesto quién es Cristo. Ahí en los dos primeros capítulos queda claro los de la infancia, que debe ser considerado hijo de David, al mismo tiempo Emmanuel, Dios con nosotros. Y conforme, digamos, en la vida pública, cada vez esto va a ir quedando más claro. Tenemos, por ejemplo, al final la confesión de fe del centurión y el tema digamos, de cómo Jesucristo va cumpliendo las profecías del siervo de Yahvé. Él es el Hijo del Hombre, pero el Hijo del Hombre que va a tener que padecer, que va a tener que morir, que eso va a suponer un rescate para la multitud, es decir, como si se unificara la perspectiva del Hijo del Hombre divino de Daniel y la de Isaías, de ese siervo sufriente. Se han propuesto diversas divisiones del Evangelio de San Mateo. Diríamos, claramente tenemos el Evangelio de la infancia, los dos primeros capítulos, y lo que es la consumación, la pasión, muerte y resurrección, del 26 al 28. El resto, de los capítulos 3 al 25, se podrían distinguir en 5 partes que siempre giran en torno al reino de los cielos, con una sección narrativa donde se cuentan pues milagros o cosas que hace el Señor o expulsión de demonios y una serie de discursos. Tendríamos una primera con la promulgación del reino de los cielos, del 3 al 7, con el testimonio de Juan, bautismo, tentaciones, vocación de los discípulos, y aquí el discurso sería el sermón de la montaña. La segunda sería ya la predicación del reino de los cielos, con milagros y exorcismos, y el discurso sobre la necesidad de pastores, la elección de los 12 y los consejos sobre la misión. El tercero sería más breve, habla del misterio del reino de los cielos, y ahí tendríamos toda una serie de parábolas para explicar ese crecimiento del reino de los cielos. El cuarto nos hablaría ya de la comunidad o de la iglesia,
y ahí tendríamos pues los milagros de multiplicación de los panes, el tema de la confesión de Pedro, las predicciones de la pasión. Luego, pues las enseñanzas del Señor sobre los niños, la corrección fraterna o la parábola del siervo infiel. Y el quinto de este grupo de, digamos, en estas 5 secciones antes de la pasión, del 19 al 25, sería ya el reino de los cielos, pero en cuanto que va a venir, la venida futura del reino de los cielos. Aquí, desde la narración, el Señor aparece en Perea, la entrada en Jerusalén y algunas parábolas, y luego el discurso sería el discurso escatológico, que se puede aplicar tanto al final de los tiempos como al final del tiempo de los judíos, que se dará cuando fuera destruido el templo de Jerusalén. Bien, esto respecto al Evangelio de San Mateo. Respecto al Evangelio de San Marcos, el personaje Juan Marcos aparece en Hechos con cierta frecuencia. Igualmente en Colosenses, en Filemón y en la primera de Pedro. Pedro incluso lo llama hijo, probablemente porque lo había bautizado. Parece que era hijo, o sea, familiarmente era hijo de una tal María, una mujer en Jerusalén, en cuya casa se reunían los fieles. En el primer viaje apostólico de Pablo y Bernabé los acompaña Juan Marcos, aunque se vuelve después a Jerusalén. Parece que hubo ahí un malentendido, una discrepancia con San Pablo. Aunque posteriormente, ya hemos visto, salen otras cartas de Pablo y parece que ya, digamos, se había restaurado el acuerdo. Según el testimonio de Papías, de nuevo os repito, de finales del siglo I, se da por supuesto que este Marcos es el autor del segundo evangelio y nos indica que puso por escrito la catequesis de Pedro, aunque dice que sin seguir el orden lógico que empleó San Mateo. Fijaos que aquí el tema del orden depende un poco de la intencionalidad. Uno puede querer subrayar determinados discursos, otro puede querer subrayar otras cosas y eso hace que el orden varíe un poco, pero digamos los elementos que hay, la realidad que se narra es siempre la misma. Y también en, digamos, la tradición patrística, toda ella reconoce que Marcos es el autor del segundo evangelio. Y es curioso porque, digamos, según argumentos, si lo examinamos a partir de argumentos internos, el Evangelio de Marcos sigue la disposición de la catequesis apostólica de Pedro. En el libro de los Hechos tenemos una catequesis de San Pedro y ahí San Pedro establece su catequesis desde el bautismo a la ascensión, que es exactamente lo mismo que hace el Evangelio de Marcos. Y también curiosamente comienza con la vocación de Pedro, aunque es como si se omitiera lo que redundaba en gloria de Pedro, lo cual tiene sentido de que San Marcos está recogiendo lo que Pedro dice y, digamos, no es que se alabe demasiado a sí mismo. Describe costumbres hebreas con precisión, con términos arameos y con abundantes semitismos, pero los explica. Explica esas costumbres judías, incluso da el equivalente en términos que no sonarían a términos latinos, aunque evidentemente el Evangelio está escrito en griego, pero muy probablemente los oyentes eran personas de Roma que conocían esa primera catequesis de Pedro. Respecto a la fecha de la, digamos, de composición, la tradición patrística lo situaba algo después del de San Mateo, pero sin que quedara claro si iba primero Lucas o iba primero Marcos. Muchos lo consideraban el segundo evangelio, pero en esto, ya digo, hay oscilación. Ireneo, en el texto que nos hemos referido antes, relaciona el evangelio, la redacción del evangelio con una partida de Roma de Pedro, es decir, aprovechando que Marcos ha conocido esa catequesis y en un momento que Pedro está fuera de Roma, él ha puesto por escrito todas estas cosas. Si relacionamos esto con las noticias que nos dan Eusebio y Clemente, Clemente de Alejandría, podríamos estar hablando de los 50 o incluso finales de los 40, pero quizá inicios de los 50 sea lo más correcto. Es interesante que hay algún pequeño detalle, aunque esto es muy hipotético, de una obra satírica, el Satíricon, de Petronio, que claramente es de principios de los 60, donde parece que se está ridiculizando algunas cosas del Evangelio de San Marcos, lo cual nos diría que en ambientes cultos romanos esto ya era conocido. De hecho, hubo algunos conversos en Roma ya en primerísimos momentos y obviamente también otros que se reían de estas cosas.
Respecto a las características de San Marcos, tenemos que es un evangelio muy vivo, con una gran cantidad de detalles. Se está de fondo el testigo ocular, que es San Pedro, y sigue un orden más bien cronológico, un poco parecido al de San Lucas, en lugar de un orden lógico. Va a destacar las afirmaciones de Jesucristo como Hijo de Dios, de hecho en el primer versículo. Esto se confirma en el bautismo, en la transfiguración, y el centurión lo reconoce en el momento de la muerte de Jesús. No va a dar no va a desarrollar mucho el tema del cumplimiento de las profecías, porque obviamente si se está refiriendo a paganos, no es que esto conocieran mucho las profecías, sino que son los milagros y la expulsión de demonios lo que acredita a Jesucristo. Aparece también pues que a los discípulos les cuesta comprender quién es Jesucristo, y si tuviéramos que hacer una división del Evangelio, tendríamos digamos, una vida pública del 1 al 13 y luego la consumación, los capítulos 14 y 16. En la primera comenzaría con una breve introducción, el testimonio de Juan, bautismo y tentaciones, el ministerio en Galilea, hasta el capítulo 9, después el ministerio entre los judíos, del 10 al 13, y aquí hay que subrayar que del ministerio en Galilea y tras la vocación de los discípulos encontramos ya su presentación como Mesías, conflictos por las curaciones en sábados, parábolas y milagros, y digamos se centra mucho precisamente en los milagros y las explicaciones que va dando a los discípulos orientadas al tema de las profecías de su pasión y todo lo que costaba a los discípulos aceptar esa futura pasión. Del ministerio entre los judíos se destaca el camino hacia Jerusalén, la entrada en la ciudad y en el templo, y las últimas discusiones del Señor con sus adversarios y el discurso escatológico. Igual que en San Mateo es muy importante el discurso escatológico, también lo es en San Marcos. Respecto a la pasión o consumación, es una descripción muy detallada, con la última cena, Getsemaní, el Sanedrín, presencia ante Pilato para acabar con la cruz, y por último ese reconocimiento del centurión de Cristo como Hijo de Dios, su sepultura, que quedará vacía, por tanto la tumba gloriosa, y diversas apariciones del resucitado. Sabéis que digamos, los últimos versículos dan la sensación como de un resumen rápido final de diversas apariciones, pero sin entrar en más detalles. Bien, esto respecto al Evangelio de San Marcos. Y respecto a la obra de Lucas, este personaje aparece en Colosenses 4:14, un Lucas médico cercano a Pablo, que no procedía de los judíos, y claramente es el mismo autor del Evangelio y del libro de los Hechos, y habla a partir del capítulo 16 de Hechos, está hablando en primera persona, con lo cual es claramente un acompañamiento de Pablo, que está acompañando a Pablo en ese viaje donde cuentan todo lo que les sucede. El mismo Pablo cita explícitamente a San Lucas como su colaborador fiel y alguien que ha estado con él hasta el final. Eso lo tenéis en la segunda de Timoteo, aquí tenéis las citas. Y la tradición más antigua atribuye este tercer evangelio a Lucas en relación con las enseñanzas de San Pablo. De hecho, si analizamos el evangelio, vemos ese deseo de presentar con orden las enseñanzas del Señor, como correspondía a los historiadores de su tiempo. Es decir, diríamos el prólogo de San Lucas es un poco el ideal de historia, por ejemplo, de Tucídides, de presentar relatos de testigos o de haber sido testigo él o de haber hablado con los testigos para que lo que diga sea garantizar que es verdad. Esto le ha llevado a utilizar diversas fuentes y eso explica que en algunos pasajes hay una cantidad enorme de hebraísmos, por ejemplo, los de la infancia al principio, mientras que en otros el griego es de más calidad. Claramente en el prólogo, que eso es exclusivamente de Lucas, ahí no tiene ninguna fuente, es un griego de mucha mayor calidad que en otros lugares. También es interesante que al describir diversas curaciones da más detalles que otros evangelistas. Probablemente se debía a su profesión de médico y también se presenta un poco a Cristo como el médico divino. El destinatario de este evangelio, igual que el libro de los Hechos, es Teófilo, que debía ser un personaje importante por el título que se le da, Cratiste. Quizá alguien vinculado al palacio imperial, que antes de la persecución de Nerón sabemos que había personas en Roma, pero de muy alto nivel, que estaban cercanas al cristianismo, se habían hecho
cristianos. En cualquier caso, es alguien gentil, alguien que no procede del judaísmo. Y respecto a la fecha de composición, aquí debemos fijarnos sobre todo en el libro de los Hechos. Si el libro de los Hechos termina cuando Pablo todavía está en la prisión domiciliaria, eso, por los datos que sabemos de la historia, luego lo comentaremos algo más en el libro de los Hechos, habría que situarlo a finales de los 50, porque Pablo va de Palestina a Roma cuando cambia el procurador de Félix a Festo, y esa fecha creo que más o menos la tenemos, 57, 58, y eso nos hablaría del momento en el que llega San Pablo a Roma, está en esa, digamos, en esa prisión domiciliaria antes de ser juzgado, con lo cual, si el Evangelio es previo al libro de los Hechos, estaríamos siempre a finales de los años 50 de nuestra era. Incluso hay una curiosa referencia en 2 Corintios 8:18 a un hermano que ha hecho una especial labor para difundir el Evangelio, con una construcción un poco extraña. En griego se podría entender que se está refiriendo a lo que Lucas ha escrito, aunque esto no deja de ser algo hipotético. En cualquier caso, San Ireneo escribe que Lucas redactó el Evangelio después de la partida de San Pablo de Roma. Con lo cual, de nuevo, si el juicio de San Pablo en Roma fue a finales de los años 50, por ahí habría que situar el Evangelio. Bien, esto sería un poco digamos, los datos dentro del carácter hipotético que tienen muchas de estas cosas, pero podríamos situar, ya digo, no hay ningún inconveniente, conforme a los testimonios antiguos, de situarlo en esta época tan temprana. ¿Cuáles serían las características? Pues, digamos, nos explica lo que ha hecho y ha dicho Jesucristo, pero diríamos, está un poco de fondo todo lo que comunica San Pablo. Va a subrayar mucho el tema del gozo, que recordad que para San Pablo era uno de los frutos del Espíritu Santo, da importancia a la oración, a la pobreza, la salvación universal que trae Jesucristo, aunque obviamente la predicación va a comenzar con los judíos, y muy interesantes las referencias a la misericordia, con el capítulo 15 donde aparece la parábola del hijo pródigo y otras parábolas que no han recogido otros evangelistas. Y respecto al orden es bastante parecido al de Marcos, solo que los evangelios de la infancia dependen de otra tradición distinta a la que sigue San Marcos, son complementarios, pero la tradición es distinta. Y después de lo del evangelio de la infancia tendríamos la vida pública de los capítulos 3 al 21 y la consumación del 22 al 24. En la infancia tenemos narraciones con los anuncios de Juan Bautista y Jesús, sus nacimientos, la circuncisión, presentación en el templo. En la vida pública hay una preparación, el testimonio de Juan, las tentaciones y luego el ministerio en Galilea, con una predicación, el conflicto sobre los pecados y el tema del sábado, el anuncio del reino, la elección de los apóstoles, la confesión de Pedro, también la encontramos en San Lucas, solo que más reducida, predicciones de la pasión y el ministerio en el camino hacia Jerusalén, con la descripción de cómo debe ser el verdadero discípulo, el tema de la oposición respecto a los fariseos, cuáles son las disposiciones para el reino, las parábolas de la misericordia, diversos consejos y luego ya los últimos acontecimientos antes de subir en Jerusalén. Ahí tenemos la entrada en Jerusalén, las discusiones con los adversarios, el discurso escatológico, que como veis no falta en ninguno de los sinópticos, y luego ya pues los juicios con la pasión, la muerte y la resurrección. Obviamente en la muerte, de nuevo también el reconocimiento del centurión. Es notable que San Lucas hace referencia a más cosas referentes a Herodes. Muy probablemente tenía información de lo que sucedía en la casa de Herodes. El mismo San Lucas dice que una de las que seguían a Jesús era mujer del intendente de Herodes, con lo cual es lógico que tuviera también esas noticias. Y en la otra parte de la obra de San Lucas es el libro de los Hechos. Aquí tenemos la fundación de la Iglesia cristiana en Jerusalén y su propagación a diversas regiones. De hecho, el título original es Hechos de Apóstoles, sin el artículo.
no es propiamente, digamos, no es que sea la biografía de algún apóstol, aunque salgan algunos apóstoles. Se referiría un poco como, digamos, como los hechos de Alejandro Magno, va a referirse a cosas especialmente notables, hechos especialmente notables que tienen que ver con los apóstoles, pero realmente el protagonista del libro de los Hechos es la palabra de Dios que se va difundiendo, que va creciendo junto con el Espíritu Santo. Bien, una cosa que sí hay que notar es que este es el libro del Nuevo Testamento en el que hay una mayor divergencia textual y se habla de un texto alejandrino y de un texto occidental con bastantes variaciones. Obviamente las enseñanzas sustanciales son las mismas en ambos, pero no se sabe si es que el mismo autor retocó los textos en alguna revisión o algún discípulo copista posterior, pero claramente aquí hay dos familias de manuscritos. Es muy interesante porque esto es el único sitio donde pasa. Y repito que aunque no afecta a las enseñanzas sustanciales, nos dice que si hubiera habido todo lo que algunos críticos proponen de documentos, de cambios y tal, daría lugar a diversas familias de texto. Y esto solo sucede en el libro de los Hechos. Es probable incluso que fuera el mismo San Lucas el que se ocupó de las dos redacciones, pero en esto no entramos. La división de la obra aquí no es tan clara como hemos visto en los evangelios. Algunos han dicho que hay una parte más petrina y otra parte más paulina, pero más bien habría que decir que tenemos una introducción hasta la elección de Matías y luego tendríamos la iglesia entre los judíos del 2 al 9, el paso de judíos a gentiles del 10 al 15 y luego ya la iglesia entre los gentiles del 15:36 hasta el final. En el primer bloque, obviamente, lo más importante es la situación de la comunidad en Jerusalén, la fiesta de Pentecostés, inicios de la iglesia, la actuación de Pedro y Juan, incluso el martirio de Esteban, especialmente importante, y la iglesia en Palestina, con la misión entre los samaritanos, la conversión del etíope, la conversión de San Pablo o los milagros de San Pedro. En la segunda sección, que es el paso de los judíos a los gentiles, tendríamos la vocación del centurión Cornelio, la iglesia en Antioquía, la persecución de Herodes y luego el primer viaje de Pablo con el concilio de Jerusalén. Como veis, ahí es el paso de los judíos a los gentiles y la tercera sección más centrada en los gentiles y por tanto en San Pablo. Segundo y tercer viaje de San Pablo, las dificultades posteriores en Jerusalén, en Cesarea y el viaje bastante accidentado hasta que llegaron a Roma en los últimos capítulos. Aquí también la tradición patrística es unánime, incluyendo las inscripciones de los manuscritos. Todos, o prólogos antiguos, todos lo atribuyen a San Lucas, San Ireneo claramente, Tertuliano también explícitamente, y explican pues lo que es evidente, que es una continuación del tercer evangelio. De hecho, en el mismo prólogo del de Hechos hace referencia a la obra anterior, que es el Evangelio, y claramente es el autor el que está hablando en primera persona del plural a partir del capítulo 16. Y los propósitos son muy parecidos a los del Evangelio, dirigido a lectores de Roma del círculo de Teófilo. Probablemente San Lucas emplea diversas fuentes, resúmenes de discursos para ofrecer estos inicios de la Iglesia. No es que dependa de las cartas de San Pablo, pero tampoco está en contradicción con lo que sabemos de las cartas. Precisamente el conocimiento de San Pablo no le hacía, digamos, hacía que San Lucas no tuviera que citarle explícitamente porque lo conocía directamente. Y luego, muy interesante, toda la precisión de datos sobre gobernantes romanos. Algunos han dicho que si esto era una obra de fábula porque no da digamos, los nombres concretos que tenían los gobernantes en cada lugar, sino que se los inventa, y la arqueología ha demostrado que los diversos títulos que va dando San Lucas responden realmente digamos, a los gobernantes. Ya digo, es una obra claramente histórica y probablemente la más histórica de todo el Nuevo Testamento. Sobre la fecha de composición, ya como dijimos antes, está vinculado a ese momento en el que San Pablo va de Cesarea a Roma, y eso lo podemos situar hacia el año 58, 59, además en un momento en el que todavía Nerón no tiene nada en contra de los cristianos y más bien gente en el entorno de Nerón puede ser cercana a los cristianos. La persecución comenzará después, con lo cual todo esto, ya digo, nos podría situar muy bien el Evangelio
el libro de los Hechos a finales de los 50 o principios de los 60. Bien, pues con esto terminamos esta tesis y hemos visto ya estas dos referentes a los evangelios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.